colombiano que representaban esos tres autores, se daba una ruptura con el teatro que los antecedía. Un teatro que ellos mismos habían practicado. Por eso entonces, cuando yo hablaba de ruptura, me parecía que estaba señalando lo nuevo de esos autores, pero tenía que reconocer que en efecto había una cierta continuidad también. Por ejemplo, la obra que yo estaba analizando de Santiago García era una obra de la década del 80, pero sin duda Santiago García había sido un hombre muy importante en el teatro entre el año 67, 68 y el año 82, 80, que era el que yo estaba analizando. Entonces, para mí, a mi juicio, había una ruptura que estaba representada en la obra Maravilla Star, Alicia Maravilla Star, pero había también una continuidad respecto de lo que él había hecho antes. Con Freidel aparecía un poco la misma situación, y aún con Rubiano, que era el más joven de los autores, también había que reconocer que antes de esas obras que yo estaba analizando, que se llama Amores Simultáneos, había unas otras obras con las que él establecía una cierta continuidad. Entonces, el concepto de continuidad en la ruptura significaba que había que señalar un rompimiento del teatro colombiano, que un rompimiento en el sentido de empezar a una nueva etapa, y que había un enlazamiento con una tradición previa, que por eso señalaba el concepto de continuidad. Creo que ese es el concepto, ¿no? Un poco lo que nos pone como tema. También tiene que ver con que era un estudio que yo estaba haciendo al final del siglo pasado, o sea, que estábamos en la década del 90, y también pues ha cambiado mucho el teatro entre ese momento y ahora, pero tiene su justificación en ese momento. Y yo había dicho que en realidad yo lo había pensado que era como muy original, por qué no decirlo de esa manera, para nombrar cómo estaba dándose ese proceso de relevo, de cambio en el teatro colombiano, pero al mismo tiempo hay que reconocer que este concepto de continuidad en la ruptura, en realidad ya antes había sido trabajado por otros autores y es propiamente moderno, en el sentido en el que más o menos desde el siglo XIX, tanto en la literatura, en el arte, como en el teatro, se dan siempre relevos que aparecen como de una manera un poco abruptos y inmediatamente se plantean como cambios, como rupturas radicales con lo que viene, y cuando se instaura la ruptura después se empiezan a establecer vínculos, a reconocerse vínculos con lo que había antes, que más o menos plantean que casi todas las rupturas son, de alguna manera, están acompañadas también de una cierta continuidad. Es decir, que esta dialéctica, que podríamos decir que es una dialéctica, que es una relación entre continuidad y ruptura, se está dando constantemente. Carlos Zapata, sí. Buenas tardes. Bueno. Ya terminé mi intervención. Okay. Bien. Sí, hablando de ruptura es interesante porque nosotros venimos como de analizar o observar un teatro, como se plantea también, que es un teatro de cajón, o sea, desde la concepción del teatro de la caja italiana a la caja negra, donde el público se fue como acostumbrando a el observar hacia el frente, la condición del público, estar sentado observando, que el filósofo Rousseau lo planteaba como teatro cerrado, ¿no? Y la forma como se establecía el convivio. Ya después se empieza a ver esta ruptura donde los primeros acontecimientos es cambiar el eje al público. Ya el público deja de ser ese público consumidor a un público demandante, que empieza a como intervenir, y digamos que ya en la época de las vanguardias, ¿no? La etapa del performance, del happening, ya empieza como a exigir o a permitir esa apertura, como Sánchez también lo plantea, del campo expandido, ¿no? Extendido, el campo extendido, como lo plantea José Sánchez. ¿Estás hablando de José Sánchez o a quién hacía referencia? Sí, a José Sáncez. Sí, de ya de empezar como a observar
el teatro moderno como en esa necesidad de ir más allá de la fábula y ver cómo verdaderamente el, lo performático desde lo cotidiano empieza a involucrarse más con el público y con lo decir, sí, a romper como la fábula. Hay una observación que usted hacía cuando hizo la presentación muy amable, que cuando estábamos empezando la conversación, en la cual citaba ese texto, ese artículo en el que yo decía que la denominación teatro, el concepto teatro, sigue siendo una denominación sumamente abarcadora, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros hablamos de teatro, pues estamos hablando de muchas modalidades del teatro. Algunas categorías, digamos que están más vinculadas al origen del teatro, sobre todo en la tradición occidental, que en realidad tiene como origen el trabajo, el arte de la tragedia y la relación, digamos, de la disposición escénica del espectador en la tragedia, que luego después cambia. En realidad nosotros solemos pensar como teatro un teatro que es más bien reciente, es como del siglo XIX, siglo XVIII, XIX, que es el teatro, por cierto, para aprovechar que usted acaba de citar a Diderot, que es el teatro que después se va a instalar como un teatro con cuarta pared que está cerrado, porque Diderot plantea que le plantea a los actores que deberían actuar como si no existiera la cuarta pared, o como que la cuarta pared existiera más bien, como que hubiese una cuarta pared pero que es invisible. En realidad, para señalar un cambio en la relación entre la escena y el espectador que no aparecía antes, y es que esa boca del escenario realmente estaba abierta, es decir, los actores de alguna manera podían hasta incluso interactuar con los espectadores que no respetaban del todo las convenciones, o incluso los espectadores podían lanzarle tomates a los actores o insultarlos. Uno lo puede ver, digamos, como en las películas que a veces pasan con Cyrano de Bergerac, por ejemplo, que vi hace como una semana o dos, que el teatro del siglo XVIII es un teatro que todavía está abierto, acá están los actores y los espectadores están ahí, la mayoría de ellos parados, todavía no está instalados en la comodidad del teatro burgués, que va a aparecer hacia el final del siglo XVIII, y están instalados de pie y es muy ruidoso todo, y hay peleas, y hay señoras que venden cosas. Y como se da ese intercambio, pues entonces Diderot en un momento dado propone que los actores dejen de estar en relación con los espectadores y más bien se aíslen. Cuando nosotros hablamos de teatro, hablamos en una gran medida de ese teatro que se aísla. Ese es un teatro que en la historia del teatro se reconoce como teatro burgués. Es un teatro que instaura la ruptura con el espectador, justamente para mantener como su propia autonomía ficcional y crear la ilusión de que es un mundo aparte, ¿no? Esa ilusión del mundo aparte, como una especie de pequeña caja negra que se mantiene autónoma, pues es una ilusión que va a estar más o menos durando hasta el tránsito del siglo XIX al XX, pero ya en la década del 20, en la década del 30, pues distintas vanguardias van a proponer una ruptura de ese modelo del teatro, y de todas las vanguardias quizás la que nosotros más reconocemos, la que más nos interpela por la vanguardia que representa Bertolt Brecht. Bertolt Brecht empieza a ser un creador en 1918, 1919 y va a durar hasta, creo que en el 55 que se muere, incluyendo un momento de viaje a Estados Unidos porque se tiene que exilar por la persecución y por la circunstancia de la guerra en Alemania y de la persecución de los nazis. Entonces, ese teatro se plantea en una ruptura, de nuevo está el concepto de ruptura, con relación a ese teatro anterior que había estado más o menos dominantes entre el final del siglo XVIII y durante
prácticamente todo el siglo XIX y el principio del siglo XX. Ese principio del siglo XX, ya había dicho, es el de las vanguardias, y las vanguardias van a intentar romper esa imagen del teatro de distintas maneras. Porque en realidad el concepto de vanguardia es, de una vez, un concepto que está comprometido con la ruptura. Es decir, vanguardia de alguna manera significa romper con lo establecido. El concepto de vanguardia supone ya una ruptura con lo que está. A veces son rupturas mucho más escandalosas, más fuertes, y otras veces son rupturas que después terminan por reintegrarse en una cierta tradición, pero vanguardia significa ruptura con lo que antecede. Y esa ruptura se plantea, digamos, uno puede reconocer, no sé, hay varias tradiciones en Europa que intentan romper con esa relación del teatro comprendido como una distancia entre el lugar del espectador, el lugar del actor, y esa autonomía del espacio, del escenario, que se va a después materializar o que se va a reconocer como el espacio justamente el espacio de la italiana, que es el que mejor define esta separación entre el mundo del escenario y el mundo del espectador. Claro, esa relación que podría ser la que estamos denominando como una relación clásica o de teatro clásico, supone sobre todo el privilegio, la autonomía ficcional de la obra que está pasando en el escenario, y asigna una función al espectador para que la relación convivial, de convivio que se da, sea privilegie la expectación distante. Un poco para señalar dos términos que también usa Jorge Dubati, que es el que usted está haciendo referencia. Claro. Entonces hay una redefinición de roles actualmente, porque el teatro ya como literatura, o sea, desde el punto de vista dramatúrgico, empieza a tener actualmente otra visión, porque ya son los hacedores, o sea, el director y los actores junto con el público, que empiezan como a ver cuáles son esos acontecimientos que permiten el impulso de que el hecho escénico transcurra como tal. Entonces, prácticamente se va como, desde mi percepción, de lo que puedo entender, es como no centrarse tanto en una trama de inicio, no desenlace, sino también como permitir ver que otros factores sociales influyen en el hecho escénico, ¿no? Sí, claro, naturalmente nosotros tenemos, como todo el tiempo, que preguntarnos cuáles son las modalidades de teatro que están a la orden del día. ¿Por qué? Porque como yo señalaba antes, el concepto de teatro es realmente muy polisémico. Eso significa que tiene muchas categorías que alcanza a incorporar. Cuando usted tiene como en mente esta imagen de un teatro que abandona el territorio de la fábula para entrar en otro tipo de relación y de producción del acontecimiento, en realidad pues se está señalando como una modalidad de un teatro que empieza a desplazarse del centro relativamente tradicional del teatro para explorar otras modalidades. Allí hay denominaciones, hay una denominación que yo creo que es afortunada y que que en todo caso ha tenido mucha fortuna, que es el concepto expandido, ¿no? Uno puede hablar de teatro expandido, pero también hay dramaturgia expandida, también hay coreografía expandida, también hay pintura o dibujo desde las artes expandido. Sí. En general, desde las artes plásticas visuales, desde el teatro, desde la música, que señala unos procedimientos de búsqueda factibles de unas disciplinas y unos lenguajes artísticos que ya tenían como unos límites, unas más convencionales establecidos, y que empiezan a desplazarse. Parece el concepto de expandido, que creo que ha tenido mucha fortuna. Yo también suelo hablar de una desterritorialización de las prácticas, en este caso las prácticas teatrales. ¿En qué sentido desterritorialización? Hay una tradición o una experiencia con el teatro que se da sobre todo al final de la década de los 90
o al final del siglo XX, durante la década del 90, que está vinculado con este concepto de expandido que va a aparecer después. Pero en realidad allá aparece como una especie de desplazamiento de las prácticas escénicas a lugares, se llamaban en ese momento lugares no convencionales. Es decir, una serie de artistas que empiezan a proponer unas actividades de creación, de participación escénica, de elaboración escénica, que empieza por desplazarse del teatro convencional a otros espacios. Por ejemplo, puede estar que se desplace del teatro a la fuera del teatro, ¿no? Es decir, que en vez de trabajar sobre el escenario, trabaje en la puerta del teatro o afuera del teatro, pero también hay otros desplazamientos que son como ir del teatro a la galería, por ejemplo. Es decir, ir de un lugar que está instalado como teatro a la italiana a un lugar menos convencional como es el espacio de la Galería de Artes Plásticas. O llevar el teatro a la sala de concierto, o bien intercambiar, invertir la relación, poner a los espectadores en el escenario y realizar el trabajo escénico en la sala de butacas. Ustedes ven ahí, este es un primer gesto que va mucho en la dirección de un teatro que se está transformando al final del siglo XX y que va a estar determinando de alguna manera el teatro del siglo XXI. Y allí lo que hay es una suerte como de desterritorialización, entendida como el desplazamiento a espacios no convencionales del teatro. Ese concepto de desterritorialización que tiene allí una lectura inmediata que es, digamos, literal, es decir, del territorio del teatro se pasa al territorio de la calle, del territorio del teatro se pasa al territorio del parque o al de la galería, hay una desterritorialización. Puede también tener una lectura más metafórica, en el sentido de pensar que lo que se desterritorializa son las convenciones de una práctica teatral tradicional. Entonces allí aparece, por ejemplo, que puede ser, es cierto que puede volverse más relevante el acontecimiento que la narración. No, la narración es un tipo de acontecimiento. Pero cuando nosotros hablamos de un teatro que cuenta una historia, entonces lo que nosotros vamos a identificar, como el privilegio de la fábula, en realidad tiene como base una preocupación de tipo narrativa que compartía el teatro con otros medios como la novela, el cuento, la narración. Entonces, nosotros cuando hablamos de un teatro que cambia el privilegio de la fábula, lo hace porque se desprende del afán o de la preocupación estrictamente narrativa y más bien se pone en un privilegio en la función del acontecimiento, algo que va a acontecer, algo que va a suceder. Entonces nos pone en relación al espectador con el actor o con el performance o con el performer o quien está actuando, y entonces supone una desterritorialización de la práctica convencional narrativa y fabular para ponernos más en el terreno del acontecimiento y del encuentro. Sí, ahí ocurre un primer temor como general que en la gente dentro del quehacer teatral, y es empezar a preguntarse si es teatro o no es teatro, y todas estas formas que se van generando en la actualidad, sobre todo con el concepto de teatro postdramático, o artes vivas, es establecer hasta qué punto es teatral o no teatral, partiendo que todo, en cierta forma, esos acontecimientos tienen una teatralidad como tal. Pero obviamente como está esa ruptura de la cuarta pared perdón, del teatro de la caja italiana, entonces genera como cierta paranoia, puede decirse, o confusión sobre hasta qué punto está en los límites de la teatralidad.
Ajá. Yo pienso, mira, me parece interesante ese último concepto que acabas de nombrar, que acabas de decir, el de la teatralidad. Porque quizás una manera de responder a esa interrogante, o digamos como de comentar sobre esa preocupación, está vinculada a la diferencia que hay entre el teatro como una disciplina o como un lenguaje establecido, como un lenguaje definido con unas reglas muy determinantes, y la teatralidad como una especie de pulsión o dimensión de la actividad escénica o del acontecimiento escénico. Probablemente yo lo que iba a responder es, como teatro no ha estado tan sometido a cambios, desplazamientos, territorializaciones y Ujú. expansión de sus campos de acción, el teatro de alguna manera escapa a la definición. Por lo tanto, hoy en día uno podría decir de una manera bastante ecléctica, teatro es todo aquello que quien realiza denomina teatro. Es decir, menos que estar Ujú. como verificando si en efecto corresponde a un conjunto de determinaciones, de reglas, de características, como el teatro ha escapado a esa denominación, a esa definición, a un terreno circunscrito y se ha expandido, se ha territorializado, se ha desplazado, entonces casi que podríamos decir que casi todo puede ser teatro si lo hago desde la perspectiva de que es una actividad teatral. Eso mantendría la polisemia del término, lo que yo decía ahora, el Ujú. teatro sigue siendo una denominación que recoge muchas prácticas diversas, pero la otra posibilidad de responder a la misma pregunta es que probablemente el teatro definido de una manera sumamente convencional deja de ser tan relevante en el momento y se desplaza a otro tipo de prácticas donde aparece una dimensión de la teatralidad en prácticas que son distintas. Yo no sé, podría citar, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, pensar en el trabajo de algunos músicos que en realidad lo que hacen es una interpretación, pero una especie de puesta en escena en el espacio y en el tiempo, con una distribución de los instrumentos que tienen que ver con el espacio, pero también como con una especie de actitud de los músicos que no son meramente intérpretes. Y lo que nosotros podemos reconocer allí, incluso si seguimos llamando a eso un concierto musical, es que es un concierto musical con una alta dosis o una dimensión fuerte de teatralidad. Es decir, que hay una teatralidad que está asociada a esa práctica, por más que ya no corresponda de una manera estrictamente convencional a la práctica del teatro. Entonces, lo que uno puede mirar es que si pensamos en este teatro desplazado, en este teatro expandido, como es, lo que estamos invitados es a reconocer y de alguna manera como a producir una, una teatralidad en las actividades y en las acciones que construimos y provocamos sin estar tan necesitados de inscribirnos en un marco estrecho sobre la definición de lo que es el teatro. Entonces nosotros podemos, y eso lo podemos saber, y sobre eso podemos trabajar, nosotros podemos reconocer, por ejemplo, que en la vida cotidiana hay una gran teatralidad, por ejemplo, en las marchas, en el carnaval, en las fiestas, en la revuelta popular, hay una gran teatralidad que se puede reconocer, pero también hay una gran teatralidad en los rituales, digamos, de las relaciones de poder, en la política, si nosotros miramos cómo nuestros gobernantes locales, intermedios, Maestro. nacionales, hacen uso de los medios de producción, entonces vemos que hay una gran teatralidad, señor. Señor, sí, señor. Entonces, Dale. estamos hablando de esta fabulosa teatralidad que existe en la cotidianidad, ¿no? Sí, yo creo que es interesante esta idea, el concepto de teatralidad, porque por un lado
Nosotros podemos reconocer en ese tránsito, digamos en los últimos 20 años, tal vez 30 años, nosotros podemos reconocer que se da como un desplazamiento de los lenguajes más o menos definidos, ¿no? Entonces hay una especie como de hibridación o de mezcla entre procedimientos plásticos o de creación o de acontecimiento que eran más propios de la instalación plástica, por ejemplo, que del teatro. Podemos ver que hay una especie como de desplazamiento del teatro hacia la instalación o de la instalación práctica a reconocer algunos procedimientos que son propiamente o tradicionalmente del teatro, pero también puede darse, digamos, en relación a lo que estaba citando ahora, de este músico Goebbels, por ejemplo, que ha estado por Bogotá y probablemente también en Barranquilla, en otras ciudades, que se da una especie de espacialización y temporalización del concierto, que pareciera que desde el campo musical se estuvieran convidando, invitando o dejándose mezclar por procedimientos que vienen más del teatro, y el teatro también recurre a otros procedimientos que son de la danza, etcétera. Es decir, que nosotros podemos reconocer allí una primera dimensión que es de un primer lugar de tránsitos, de cambio de estas transformaciones que se pueden dar en el diálogo, la mezcla, la mixtura, ¿no? Este es un primer aspecto. Pero también hay otro aspecto que a mí me parece importante, que tiene que ver con un salirse un poco de los límites del género o de lo que está establecido. Y a mí me interesa mucho ese desplazamiento que va en la dirección de encontrar la teatralidad de otras prácticas sociales que pueden ser después incorporadas al teatro. En el caso de la tradición colombiana, supongo que pasa también en otros países, lo que se puede verificar es que hay como que se va creando todo un espacio. Algunos autores lo llaman como el arte de la acción, ¿no? Estoy pensando en Natalia Restrepo, por ejemplo, que es una artista de la acción de Medellín, que hace también una tesis de doctorado sobre el arte de la acción propiamente dicho. Hay otras personas que trabajan más con el concepto de dramaturgias del cuerpo, y en ese momento estoy pensando en otra dramaturgia de Medellín que se llama Ana María Vallejo, que es al mismo tiempo investigadora teatral, que también hizo una tesis de doctorado sobre esta idea de las dramaturgias del cuerpo. Hay otras personas que trabajan más con el concepto del performance, y estoy pensando en Ángela Chaverra, que también es una artista, profesora de la Universidad de Antioquia, que hizo también un doctorado a partir de la indagación del arte de la acción, del performer, del cuerpo. Y luego también hay otras denominaciones que se vuelven, que son más extendidas, como el concepto de teatro de performance. Y bueno, desembocamos un poco a este concepto de artes vivas, que tienen también su propia tradición y que digamos, se puede citar también porque tiene su propia tradición en una serie de artistas que lo han trabajado en el país, y en particular pues porque la Universidad Nacional de Colombia, orientada en su origen por Rolf Abderhalden y otro grupo de profesores y de artistas, pues propone el concepto de la maestría en teatro y artes vivas, que ha desarrollado pues acá en Bogotá, también en Barranquilla, en un par de generaciones o cohortes, que está en este momento proponiendo realizar una nueva cohorte en Cali, en convenio con el Departamental de Bellas Artes, y que finalmente pues yo casualmente coordinando, porque en efecto cuando usted me presentó, sí, sí, yo fui coordinador de la maestría hasta entre el año 2009 y 2013, y desde el año pasado, en este momento, soy el coordinador de la maestría. Entonces llegaríamos a esa denominación como de los de teatro y artes vivas, pero que yo querría evocar, si lo queremos hablar, más en el contexto de esta experiencia que propone la maestría de la Universidad Nacional. Sí, 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 ya vamos a empezar a como abordar esto porque
con la maestría o con lo que he podido observar de artes vivas, ahí el cuerpo es un soporte escénico completo, ¿no? Y que se va mimetizando con la cotidianidad y la ruptura del espacio. Y ahí es interesante porque entre menos artilugios teatrales o códigos teatrales le establecemos, se va nutriendo mucho más, ¿no? Por aquí hay una pregunta que yo creo que nos va a permitir hablar un poco más sobre artes vivas. Me gustaría que hablaran sobre lo que llaman el personaje y su construcción. De acuerdo, yo ya dejé de ver el chat, ahora estoy viendo muchos cuadritos, antes no los había estado viendo, de muchas personas. Sí. Entonces usted pues, tiene que ser, usted que está viendo las preguntas, pues es quien las puede compartir. Varias Claro. cosas. Yo en relación con las artes vivas o este teatro expandido, yo también prefiero mantenerme un poco como en la expectación, intentar más bien como interrogar qué significa eso, y en el sentido de una pregunta que es cotidiana. Es decir, yo soy un profesor que ayer y anteayer estoy reunido con un grupo de los estudiantes de la maestría. Y yo, más que afirmar qué es, como si ya se tratara de una nueva disciplina, yo más bien prefiero mantener una actitud de interrogación, de preguntarnos qué podría ser las artes vivas o qué significaría. A mí me parece importante, ya lo dije y lo sigo manteniendo, me parece muy importante como comprender que este teatro expandido, lo que podemos denominar las artes vivas, suponen dos elementos. Uno, un desplazamiento, una desterritorialización respecto de unas convenciones establecidas y heredadas de una cierta tradición. Por otro lado, había señalado también una vocación o una disposición a la mistura, a la contaminación, al diálogo también con otros lenguajes y otras maneras de preocuparse. Y señalaría en tercer lugar una vocación a trabajar más bien con potencialidades que con formas o con reglas. Por ejemplo, más bien trabajar con el concepto de teatralidad más que con el concepto o la práctica de un teatro muy establecido. Entonces, desde ese es el lugar que se trazan con esas tres coordenadas de la vocación a la mixtura, la vocación a la búsqueda de la teatralidad o de la literariedad o de la condición que vuelve a un arte dado ese arte mismo, y esta vocación al desplazamiento, al moverse del lugar. Creo que las artes vivas, por un lado, dejan de ser como un conjunto sistemático de conocimientos, como si fuera una nueva disciplina. Me parece que no ganaríamos gran con una denominación. Más bien me parece que a mí me interesa más pensarlo como en términos de una construcción provisional que está todo el tiempo sometido a cambio. Eso me parece que es importante, pues sé que estoy tratando de mantener como mantenerme por fuera de la regla o de la definición. No me quiero comprometer con una definición. Me parece más importante mantener la condición viva de las artes vivas, es decir, una condición que se sustraiga de la norma. Ese es el primer aspecto. Dentro de esa lógica, entonces, quizás lo que caracteriza las artes vivas es una gran disponibilidad a acoger muchas modalidades de la experiencia, de la interrelación y del juego transdisciplinar
y de mezcla de muchas maneras de comprender el arte en general, porque no necesariamente es exclusivamente teatral, aunque tiene una gran dimensión de teatralidad. Dichas esas dos cosas, una Claro. pregunta en ese marco sobre el personaje resulta ser un poco fuera de contexto, porque el concepto de personaje, bueno, de nuevo podríamos decir que personaje es cualquier cosa, lo que yo quiera decir que es personaje. Pero normalmente la categoría de personaje es una categoría que está vinculada a una comprensión de representación que se apoya en la narración y en la fábula y en la representación como de obra de ficción. Entonces, la categoría de Claro. personaje es la manera de nombrar la figura humana dentro del marco de una obra de ficción, y las artes vivas no necesariamente están haciendo narración. Entonces, probablemente la categoría de personaje no es tan relevante para las artes vivas comprendidas de esta manera. Aparecen otras categorías, por ejemplo, la categoría de figura. La figura significa un nombre que nos pone entre el personaje y el actor, pero también las obras de teatro, no, las obras de artes vivas también pueden recurrir a la presencia directa del actor, de la manera, por ejemplo, que está directamente sí misma o sí mismo en el bailarín en escena, en un evento coreográfico, que no necesariamente tiene que estar transmutando su identidad en otra identidad. El concepto de personaje es muy instrumental y muy útil para comprender cuando el actor se transforma para dar cuenta de una identidad otra, que no necesariamente aparece siempre en los procesos de creación de las artes vivas. Ok, tenemos una pregunta de Carlos Sánchez. Vamos a pedir que habiliten el micrófono para Carlos Sánchez, que le tiene una pregunta, maestro. Carlos, adelante. Sí, buenas Sí, buenas tardes, tardes, Carlos. Sí, maestro Víctor. hola, Carlos. Eh, Ese concepto del convivio y la mediación en la Internet, ¿cuál es su opinión en esto de las artes vivas? Bueno, pues no sé. A ver, el concepto de convivio a mí me parece que es muy singular, muy específico de esa terminología que maneja Jorge Dubati. A mí me parece que el tipo de interacción que propone las artes vivas pueden cambiar un poco con respecto de esa base que está en la interacción teatral entendida como en esa relación entre un cuerpo del actor, que es una mediación para dar cuenta de una figura de ficción, que puede ser llamada personaje u otra cosa, para el espectador. Nosotros estamos siempre, de todas maneras, en un campo de mediaciones. En realidad, yo decía al principio, nosotros estamos en la maestría, por ejemplo, en el marco de un trabajo que es académico, en la interrogación sobre qué significa realizar prácticas, así sean clases, prácticas que vayan como en la dirección de las artes vivas, sabiendo que estamos tan muertos, o sea, que estamos tan alejados. Sin embargo, en realidad, esta idea de que el encuentro directo es un encuentro sin mediación es también una especie como de fábula. En realidad, nosotros estamos todo el tiempo moviéndonos como en ciertas mediaciones. Acá yo quiero señalar como dos problemas que son distintos. ¿Cómo interactuamos? Ese es un primer problema. El otro es cuáles son las Sí. tecnologías a las que recurrimos. En este momento nosotros estamos en relación, un grupo de muchos cuadritos que yo estoy viendo acá que son personas, y eh, aquí hay una interacción y al mismo tiempo hay unos dispositivos técnicos, que son estos dispositivos que son las redes, que son el computador o los celulares en los que ustedes están. La interacción es una interacción que casi siempre está mediada, ¿no? Es decir, hay filósofos que piensan que uno ni siquiera con su amante inmediato tiene una relación directa, como que lo directo es muy difícil de conseguir. Entonces nosotros también cuando estamos juntos, también estamos mediados, ¿sí? Eso es lo que quiero decir.
Acá hay unas mediaciones que están en otro sentido, son estas de las técnicas. Pero lo que me parece muy potente en lo que nos está pasando es el sentido de la reclusión. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Que es la pregunta que pasa con el cuerpo de ustedes. Cuando estamos circunscritos, restringidos a un cierto espacio. Y era un poco lo que decía al principio. No es tanto o no es solo el problema de si tengo 5 metros cuadrados o 60 metros cuadrados, sino qué acontece con nosotros con la interferencia de las autoridades que vienen de fuera. En el sentido en el cual hay una diferencia, ustedes lo compartirán conmigo, entre que haya una recomendación de una responsabilidad social de mantener el encierro, ¿sí? Y es distinto a cuando aparece una obligación de que no puedes salir porque hay un policía en la esquina que te espera. Nosotros estamos, y yo creo que ese es un material para las artes vivas, que significa qué pasa en esta tensión entre mi responsabilidad comunitaria con el resto de personas con las que yo vivo, que los hombres y mujeres con los que me cruzo en las calles, ahora aquí en la ciudad de Bogotá, o si lo quieren pensar en la humanidad, ¿qué ocurre en la tensión entre esa responsabilidad mía con ellos y la presencia casi que invasora de las autoridades? Porque en realidad lo que estamos es que somos cuerpos dominados, es decir, somos unos cuerpos a los que nos ponen ciertos órdenes. Claro, nosotros podemos decir, es que no fuimos capaces de responder y entonces tiene que entrar la autoridad. Y tenemos que preguntarnos si eso no es más bien una especie como de falsa verdad o de falso problema, una falsa verdad para que no mirar de frente que estamos viviendo una intervención permanente, intervención de las autoridades. Para mí realmente el problema de las artes vivas tiene que ver con cómo se construye la dialéctica entre lo íntimo y lo público y el espacio de las libertades del cuerpo en régimen de pandemia. No sé ustedes qué piensan de eso. Tampoco sé si Carlos Sánchez, esa era su pregunta o si la quiere especificar. Carlos, Carlos Sánchez. Te escuchamos, Carlos. Sí, entonces me parece perfecta la respuesta del maestro, pero entonces estaríamos abocados en esa práctica nueva de la mediación de la Internet en un actor virtual presente, es decir, un cuerpo algo distanciado o algo ausente del ritual sagrado de la teatralidad. Bueno, yo realmente la teatralidad nunca la trato como ritual sagrado. Yo en realidad no siento que nada sea sagrado. Yo me muevo en un terreno muy material, muy de reconocimiento del otro, de respeto del otro, de encuentro con el otro. Y pienso que las artes en general, todas las artes en general y en particular las del teatro, nos permiten una ocasión de como de reforzar la dimensión humana de nosotros mismos y del encuentro. Es decir, que nosotros, y pienso que eso es como un espacio, digamos, que es humano. El espacio la existencia de esta medialidad al mismo tiempo nos está obligando como a pensar cómo buscar escapar del régimen de dominio y de control. Es que a mí realmente me parece que todo lo que está pasando ahora, y eso es una opinión personal, no es ni verdad ni es nada, tiene que ver con poner en evidencia cómo funciona el panóptico del que hablaba Michel Foucault. Es decir, que nosotros vivimos en nuestra sociedad en unos dispositivos de poder en los que de alguna manera todo el tiempo estamos siendo vigilados. Nunca habíamos sido tan vigilados, nunca, yo soy mayor que ustedes creo, y nunca había estado en un régimen de control tan estricto como el que tengo ahora. Vuelvo y digo, no podemos decir es que es por el bien de todos porque si no nos vamos a morir, porque en realidad no es solo por eso. Nosotros tenemos que preguntarnos qué significa estar sometido a este régimen de vigilancia.
Yo fui al banco porque no salgo de mi casa, soy muy respetuoso sin que me tengan que obligar a, a mantener el encierro. Y, y el otro día estábamos en el banco y todos éramos señores. Y había una señora con un perrito. Y llegó un policía muy amable, muy joven, y le dijo, señora, usted no puede estar acá. Y claro, hay una especie como de que todo el mundo dice, claro, ¿por qué está aquí la señora con su perro? Y la señora, en cambio, tiene una lógica que es sencilla. Dice, es que saqué a mi perro y de una vez aproveché para entrar al banco y ya voy para mi casa que queda allí. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Es decir, ¿qué significa estar en presencia de, o estar sometido a la presencia de un control y de un dominio tan permanente? Yo creo que allí es la pregunta que va a surgir o que deberíamos plantearnos en términos de artes vivas como un problema político, porque un elemento muy importante, digamos, de las artes vivas tiene que ver con una puesta en primer plano de la dimensión política que está en relación con la estética, es decir, que no hay una estética sino una política. Pero es un poco lo que yo pienso, ¿no? Cómo, cómo hacer una exploración en el campo del cuestionamiento del orden y también en el de la desobediencia civil. Claro. Vamos con Marcia, que también tiene otra pregunta. Maestro, buenas tardes. Hola Saludos. Marcia, buenas tardes. Hola, maestro, una pregunta que quiero formularle en esta tarde es, ¿cómo considera usted que se puede tratar el concepto de teatro, teniendo en cuenta lo que usted dice de mediación de la Internet? Si se podría, digamos, seguir manteniendo el concepto de teatro y cómo puede ser ese tránsito ahora que pues no podemos salir a las salas, no podemos estar en los teatros. Pues ahí también como una indagación propia, también de algunos colegas, de poder estar pisando otros espacios que son los audiovisuales para poder seguir haciendo teatro, pero mi pregunta es si podemos conceptualizarlo como tal, ese espacio audiovisual. ¿Cómo hacer ese tránsito del teatro o pues a partir de esa mediación de la Internet? Si podríamos seguir llamándolo así, porque pues el teatro como lo conocemos es diferente. Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que yo soy muy optimista, es decir, que esto se va a acabar en 4 semanas, 3 semanas, que los que quedemos vivos vamos a seguir llegando al escenario y a hacer fila en la puerta del teatro para entrar. Es decir, yo tengo toda la plena confianza de que eso va a pasar. Nosotros no tenemos que estar relevando, digamos, nuestra práctica del teatro por esta circunstancia. En la circunstancia actual, nosotros podemos, no sé, he hablado de Dubati 2 o 3 veces, pero no sé, seguramente ustedes tienen acceso a la red del CELSI, por ejemplo. Y en la Semana Santa el CELSI mandó pues, a las personas que tienen en sus contactos 10 obras que se pueden acceder por internet. O sea que están en el depósito del CELSI. El CELSI pues es un espacio muy interesante porque por un lado tiene la colección de dramaturgia latinoamericana, a la cual nosotros podemos acceder a través de internet siempre, porque son unos depósitos que están ahí, yo puedo consultar o bajar y conservar. Lo hace también con libros que ellos llaman de teoría y práctica, también eso es una biblioteca virtual que está allí. Lo hizo ahora, no sé si antes lo hacía, pero sé que lo hizo con estas 10 obras que están, no sé, que trató de una manera especial, pero antes lo había hecho. Ellos tienen una especie de pequeños, de cortos videos sobre entrevistas y de temas específicos que desarrollan de una manera, digamos, más documental. Y esta semana ya lo que están, digamos, promocionando son como 10 libros para leer en el encierro de la pandemia. Entonces, si ustedes ven ahí, nosotros podríamos tener la práctica de ser espectadores o la práctica de difundir nuestro trabajo se puede mantener a través de medios como ese y no serían exclusivos de ahora. Es decir, hay 1000
festivales en el mundo que le piden a uno que uno haga una propuesta y siempre le piden que mande un link a una grabación de la obra con cámara fija y que toman decisiones muy importantes para nosotros a partir de lo que pasa en el video. Yo no le daría tanto misterio a la visualización de creaciones teatrales que han sido registradas en video. Partimos del hecho de que no es lo mismo, todos decimos, no es igual, no es lo mismo estar en la calidez de la sala, pero aunque sabemos que no es lo mismo, no significa que no sea posible. Es posible tener ese tipo de relación. Entonces, tanto como espectador como difusor, yo puedo, en la circunstancia actual, seguir, digamos, a servirme de estas mediaciones que permiten mi expectación mediada por el video y también la difusión de mi trabajo. Más interesante es tomar la pregunta de Marcia en el sentido de la creación. Es decir, no tanto pensar, ¿podemos crear en este contexto? Yo creo que sí podemos crear. Es decir, podemos crear porque hay un aspecto que a mí me parece que también tiene que ver con las artes vivas, que tiene que ver con el acontecimiento mismo. Esta relación que nosotros tenemos es una relación que es viva. Es decir, yo no pienso que yo miro algunas de las pantallas que están abiertas, veo los gestos de cada uno de ustedes. Ustedes ven mis manos si tienen prendido el video que están en primer plano en la pantalla, pero sobre todo estamos compartiendo un tiempo. Este tiempo, ahora todos estamos como en el mismo país. En este momento está oscureciendo en mi ciudad, está oscureciendo en la ciudad de ustedes. Algunos de ustedes están en mi propia ciudad. Quiero decir que nosotros estamos compartiendo en este momento como una plataforma que nos pone en una relación viva. Antes, cuando yo hablaba del final del siglo XX, que había este desplazamiento del teatro a unos lugares no convencionales, una de las prácticas que artistas colombianos y artistas europeos pusieron en práctica, una de las tácticas era la de diferir el tiempo y la presencia. Es decir, invitarnos como espectadores a una sala de una galería y proyectar en tiempo presente algo que estaba aconteciendo en otra ciudad o en otro lugar de la ciudad. Este juego con el tiempo y su desincronización ya hacía parte de la investigación del teatro. Es decir, que nosotros antes de estar en pandemia, ya algunos habían empezado a intentar jugar qué significaba establecer una asincronía entre lo que estaba pasando y el momento de la recepción. Yo creo que ahí hay un campo de experimentación que tiene que ver con un aspecto que quiero mencionar hace rato y es un aspecto de las artes vivas que yo considero que es valioso y a otras personas que también lo hacen, tiene que ver que así como decía, que se puede salir de ciertas reglas de un cierto género, pero se puede mantener como la potencia, la cualidad de la teatralidad. El otro elemento que es el que quiero mencionar es que las artes vivas también invitan a un encuentro más directo, más inmediato con las materias y los materiales. Si lo pensamos de esa manera, uno podría pensar a su vez que la acción escénica despojada del afán de la narratividad y del afán de la fábula o de la reconstrucción o de la representación, puede volverse un trabajo más con materiales más precisos. O dimensionar, extrapolar la dimensión material de los medios que normalmente utilizamos. En ese sentido, uno podría, no lo voy a hacer ahora, pero uno podría eventualmente provocar acciones mediadas por este tipo de dispositivos que pongan en juego los distintos materiales que se construyen en el espacio, que se construyen para la escena teatral. Lo estoy pensando, es como si les estuviera hablando a mis estudiantes, porque de alguna manera tenemos que llegar a producir algún tipo de acción
si tenemos que mantenernos en este plano de la virtualidad. Entonces, allí aparecen varios problemas. Primero, uno puede ser que alguien esté haciendo, como yo estoy en este momento, que hablo, pero yo puedo pasar algún tipo de acción que tenga que ver, construirse en este espacio, que tenga que ver con mi relación con el espacio, mi relación con los objetos, la materialidad de los sonidos, y puedo empezar a proponer distintos juegos de relación sincrónica o asincrónica con algunos espectadores, en este caso podrían ser todos ustedes, y ahí aparece ya como un material para construir algún tipo de interacción que podemos, si queremos ser puristas, podemos no llamar como teatro, pero que podrían ser también teatro. Estoy pensando, por ejemplo, las posibilidades que brinda la ejecución de sonidos, la acumulación y el desplazamiento de materiales, el juego con la sombra y con la luz, lo que significa el juego con el sonido, lo que significa también el juego con la lectura. Nosotros podríamos estar haciendo una pequeña sinfonía, no sé, una lectura sinfónica de un texto de Shakespeare, por ejemplo, y cada cual estaría interviniendo desde su propio lugar, borrando la distancia entre el espectador y el actor, y lo podríamos hacer de una manera conjunta. En un tipo de acontecimiento que puede que no coincida exactamente con la lógica o las normas del teatro, pero que conservaría una dimensión de teatralidad. Son posibilidades que se me ocurren, Marcia, que podríamos explorar por este tiempo pasajero del encierro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos Henry Borges. Henry Borges, y para ir cerrando como esta sesión. Buenas tardes, maestro. Un saludo desde Tunja. Hola, Henry. Aparte de las características que su merced dio del teatro expandido, de desplazamiento, de la mixtura, de la teatralidad, de la potencialidad de las reglas y lo demás, ¿qué más características, digamos, que comparten estas nuevas dramaturgias, digamos, que comparten las dramaturgias en la continuidad en la lectura? O sea, ¿qué más características tiene esta nueva para escribir la dramaturgia? Pues bueno, yo no sabría, pues yo creo que uno puede acumular muchas características. Yo querría más bien como como volver a invitarlas a pensar como otras modalidades de la dramaturgia, porque hay un concepto muy importante, a mí me parece muy importante el concepto de dramaturgia, pero normalmente está también vinculado el concepto de dramaturgia, si ustedes lo buscan en un diccionario muy convencional, y está muy bien leer diccionarios muy convencionales porque dan cuenta de un sentido común más o menos difundido, la dramaturgia es el arte de contar historias. Es decir, la mayoría de las veces el concepto de dramaturgia está asociado al arte de contar una historia, es decir, a esa dimensión teatral de la narratividad, de la narración de un acontecimiento de ficción. A mí me parece muy importante el teatro de ficción, a mí. Y yo soy un escritor de teatro que todavía escribo cuando quiero, puedo escribir también historias de ficción, y he trabajado con historias de ficción y trabajando con el concepto de la metáfora y un cierto desplazamiento metafórico de las situaciones del país o de las situaciones que yo he vivido como ciudadano puestas en el escenario con un cierto juego. Pero podríamos pensar que la dramaturgia no tiene que estar circunscrita a la dimensión narrativo-ficcional del teatro, sino que puede estar, hay un concepto que es más amplio, a mí me gusta como pensarlo, pero lo he escuchado también a otros autores y a otros investigadores del teatro, pensar la dramaturgia como el arte de organizar los acontecimientos en el tiempo. Habría una especie de dramaturgia del tiempo, que es más la organización de los eventos, de una sucesión de eventos en una cierta línea de tiempo, para decirlo con lenguaje de Twitter, o también podemos pensarlo en términos espaciales. Y habría que pensar cómo el tiempo se vuelve espacio. Dramaturgia tiene que ver, si ustedes miran, yo cité hace un rato que
algunas de las modalidades de las artes vivas o de este teatro expandido se crean a partir de el desplazamiento desde el campo de la instalación y de las artes plásticas hacia un tipo de acontecimiento que es más del orden teatral. En realidad lo que acontece ahí es la irrupción de la dimensión del tiempo. Vamos a decir, si miramos el cuadro La violencia de Obregón, está con una temporalidad que está incorporada, digamos, a la narratividad de esa mujer desnuda, que está en embarazo, que probablemente está muerta, que se llama La violencia. Pero de alguna manera el cuadro está congelado en el tiempo. Cuando hablamos de una instalación es porque en el campo de la plástica se incorpora la materia del tiempo. Entonces hay una preocupación de cómo transcurre la instalación, ya sea porque hay un acontecimiento que pasa en el tiempo o ya sea porque el espectador que somos nosotros tiene que hacer un cierto recorrido. Entonces, mirado desde el campo de la plástica, hay cierta vocación del espacio a volverse tiempo. No es que se traduzca, sino que la existencia del espacio reclama una temporalización de la experiencia. La existencia del espacio se temporaliza. También podemos pensar al contrario también. El espacio, si lo pensamos, por ejemplo, en un cierto recorrido de obstáculos, el espacio, el tiempo, se espacializa para que la duración esté determinada por los obstáculos de un cierto recorrido. De cualquier manera, podríamos pensar, o yo invito a pensar, un concepto de dramaturgia más amplio que deje de estar vinculado a la producción de narrativas y de ficciones y que esté más vinculado a la organización en el tiempo de los acontecimientos. Uno puede llegar incluso más lejos, hay autores que ya trabajan sobre eso, en pensar una dramaturgia del espectador que, a diferencia de otras significaciones que ha tenido en el pasado, en este caso se trataría como de organizar un dispositivo de efectos para como determinar el recorrido, el tránsito de la experiencia del espectador. En ese sentido, dramaturgia es la organización de un dispositivo de efectos para provocar una cierta experiencia en el espectador. Entonces, Henry, con relación a su pregunta, yo más bien respondería diciendo que tal vez una zona que abre de exploración las artes vivas es una nueva comprensión de una dramaturgia que esté más vinculada con el acontecimiento y la experiencia que con la ficción o el relato de ficción. Bueno, ahí tenemos una respuesta muy clara. Maestro, ya nos quedan minutos, ya para no interrumpir su agenda, su agenda laboral y estar en casa. Muchas gracias a usted. No le escuché, Sergio. ¿Puede repetir, por favor? Agradecerle de antemano a usted por darnos sus palabras, su presencia aquí y aclararnos muchas dudas. No nos queda eso, agradecimientos. ¿Algunas últimas palabras? No, como usted dice, pues para evitar que sea el medio el que vaya a interrumpir nuestra conversación, pues no, solamente quería como decir dos cosas. La primera, pues muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias a Brian por ponernos en contacto también, porque Brian, digamos, lo conozco por una experiencia que realizamos en Barranquilla y en Bogotá y en otras ciudades. Y también porque pues, han entrado y salido, digamos, cuadritos con sus figuras. Hay muchas personas que reconozco también, pues les mando un saludo afectuoso. Y al mismo tiempo a los que no conozco también, pues igualmente afectuoso. Muchas gracias por su amabilidad de escucharme. Soy yo el que está muy contento de dialogar con ustedes.